Continuamos. En su caso se aplica aquello de conocerte es quererte. Si ustedes conocen a Tuto Guerrero, saben por qué yo lo digo. Y si no lo conocen, van a descubrirlo a través de esta entrevista. Tuto, qué emoción tenerte aquí en Ser Humano. De verdad que sí. Yo feliz. Fuiste parte de la historia como productor del primer debate presidencial con la participación de un presidente en funciones, gracias a Ángel, luego de casi 3 décadas promoviendo esta cultura del debate, y gracias a Tuto y un enorme equipo de profesionales que trabajó junto a él, que lograron una puesta en escena regia. ¿Qué significó para ti este trabajo? Yo comencé a darle significado después que pasó el debate, porque quizás por la vorágine del tipo de producción que era, yo no me daba cuenta. Yo creo que lo mismo le pasó a la gente de Ángel, a José Nelton también, a Sol, que comenzamos a dimensionar lo que esto significó. Esto fue algo enorme. O sea, yo te diría que después de esto es muy difícil que no se vuelva a hacer un debate presidencial. Claro. Porque ya el país lo va a exigir, porque lo va a demandar. Pero lo más lindo de esto fue ver la reacción de la gente, donde un país se unió para ver esto. Yo veía fotos en Instagram de gente en su casa viendo los debates, o sea, como si fuera un Super Bowl, o sea, como si fuera un soberano, como esto fue un evento nacional. Y entonces yo creo que lo más lindo de esto es que abre una conversación y nos acerca a una democracia diferente. Y fue récord a nivel de rating. Sí. Y imagínate si esa fue la medición y yo ver que se habían aglomerado tantas personas, yo creo que los números hubiesen todavía... No, hay un récord, hay algo hermoso ahí. ¿Cómo lo logras? Bueno, en este país hay muy buenos productores, pero hay algunos que dicen muchas malas palabras, que le hablan mal a los compañeros, a los talentos, porque el estrés lo pone a eso. Y tú estás calmadito, como si él estuviera como de vacaciones. ¿Cómo tú logras Lo eso? que pasa es que esa es la cara que tú ves, porque como tú eres mi talento, yo no puedo transmitirte eso, pero yo tengo etapas y ya mi equipo sabe. Y yo no insulto, jamás en la vida. Jamás haría algo para que alguien se sienta mal. Ahora, yo digo mala palabra por un tubo en esa comunicación. Ahora, yo digo mala palabra a los camarógrafos, que son mis hermanos todos, o sea, son tipos con lo que yo tengo ya. Pero cuando yo cojo el micrófono y te hablo por el apuntador, María Elena, estás bella. Después de yo haber dicho 300 malas palabras. Pero lo que sí es que esa vieja guardia de quizá antes, que tú te acuerdas cómo eran esos productores, eso ha ido desapareciendo. Ya tú no ves eso, o sea, incluso la parte competitiva de la producción no existe. Por ejemplo, o sea, yo puedo hablar perfectamente con cualquiera de mis colegas y consultarlo. No es ni, o sea, yo llamo a Saya, a Giancarlo, a la misma Edilenia, todos los productores tenemos una relación lindísima de consulta. O sea, Saya me llama a mí cada vez que tiene algo técnico y me dice, Montro, mira, yo tengo que... Y entonces es eso, Giancarlo y yo mismo nos sacamos chispa en asuntos técnicos. O sea, la parte de televisión es algo que como uno la vive, y yo para mí es jugar, entonces yo lo disfruto, y quizá tú no vas a ver en mí más que, ok, tenemos un obstáculo, bueno, juntos tenemos que conseguirlo, pero mi equipo es clave. O sea, si tú viste que esos debates salieron bien, es porque todo ese equipo protegió cada uno de los aspectos, desde el asistente de producción, con el cargo quizá más pequeño, hasta el último eslabón. Gente comprometida. Totalmente, y sabíamos cuál era la causa, la tarea, sabíamos que había que hacerla bien, por lo que representaba. Pero lo que te volví a decir, el impacto lo vinimos a ver después. Era imposible con esa visión que teníamos de, el objetivo, tenemos que llegar, todo tiene que salir a tiempo, todo tiene que salir perfecto, como habíamos acordado con los candidatos, con los partidos. Yo creo que el compromiso era no fallar para que esto vuelva a suceder. Esa era como la idea.
¿Tú habías trabajado con Ángel, con los Sí, empresarios antes? había hecho los debates del 2020 y fue en pandemia. Yo en ese Wow. tiempo terminaba de hacer Dominicanas Got Talent, la segunda temporada, y nos atrapó la pandemia ahí. Entonces, ya yo tenía como que toda la logística de cómo trabajar en pandemia. Y para mí, bueno, fue un reto, pero logramos hacer algo y nada más hicieron congresuales, pero no, obviamente no No pasar a por este nivel. no a este nivel. Ya, a mí me llamó la atención porque uno piensa, bueno, en los empresarios enfocados en generar riquezas, ese es el prejuicio que uno Claro. tiene, ¿verdad? La percepción. El compromiso, cuando pienso en José Nelton, cuando pienso en Sol, en Karina, o Mm, sea, to- el compromiso que tienen con la democracia. O sea, yo Eso, los vi que se la aguaban los ojos, o sí, sea, aquí sí. entre nosotros. ¿Te Que pasó lo mismo a era ti? muy emocionante. Yo siempre hago esta historia. Desde niño, cuando yo cogí mi primera cámara, era el conteo regresivo. Me produce un 5, quemón en el pecho. Y yo haciendo el conteo regresivo de estos debates, yo sentí una emoción todavía mucho mayor. Cuando yo estoy en 5, 4, 3, siento que el mundo como que me da un mareo y como que yo estoy aquí y me recuerda la tarea que tenemos, pero en ello fue multiplicado por 800, me porque imagino. José Nelton, en vez de estar sentado adelante, él lo que quería estar sentado atrás viviendo la producción, porque este era el bebé de ellos. Claro, Sol había soñado con este momento toda su vida. Yo no me imagino. Y Karina fue mi primera llamada para yo estar en los primeros debates. O Dios. sea, entonces, para ellos fue eh, todavía José Nelton y yo dice, brother, ¿tú estás consciente de qué fue lo que hicimos? Es tener un Eh, propósito, tener una intención, una causa, fortalecer la democracia. Y con los candidatos, ¿tuviste oportunidad de compartir sí, alguna sí, 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 experiencia que sí. se pueda... Con Todo. todos tuve un momento, eh, pero con lo que yo más disfruté fue con las candidatas vicepresidenciales. Fueron ¿Por para mí, qué? porque yo me sentía que estaba hablando con mi mamá. Cada una era mi mamá. Era como Ay, doña Delia. sí, yo tripeando con ella, yo tripeando con doña Raquel, con Con Soraima, con doña Ingrid. Ingrid. O sea, yo estaba, y poniéndome de acuerdo cómo iba, porque yo necesitaba que ellas se sintieran cómodas. Así es. Para mí era muy importante que ellas se sintieran increíblemente cómodas ahí y que no hubiese un tema técnico que afectara su conversación. Así es. Y lo lograste, o sea, ellas Yo, estaban felices yo creo ahí. que sí. Y además que Y eran que 2 horas, eran dos en horas el ahí caso, paradas. ellas Ellas tres, tres sí. ahí, era algo ahí también. Y era la primera vez también que Sí, se les sí, da la sí. participación a las candidatas a la vice. Sí, yo Sí, creo que fue una conversación súper enriquecedora en todos los aspectos, sí. en todos también los debates que hubo. Ya. En el 2000, ¿cuánto es? 2028, si te llaman, Si me llaman de ahí cabeza, de de una vez. cabeza, de cabeza. O sea, yo lo disfruté tanto porque entonces yo no oigo las respuestas, yo estoy pendiente a la dirección técnica de todo. Claro, los Viene esto, tiempos. stand-by título, stand-by bumper, stand-by esto, y alguien me va contando el tiempo. Yo tengo a Mayra Poirier, que es mi guionista, que me va contando todo lo que viene 15 segundos antes de llamarlo. Entonces, entonces también tenía un equipo que estaba pendiente a las réplicas, porque ustedes también estaban pendientes a las réplicas, pero yo tenía que tener a alguien Claro, que me, que te que dijera, me, toca réplica, está exacto, para pidiendo, sí. simplemente poderlo dirigir a ustedes. Y la verdad es que yo lo viví al máximo. Después fue que yo vi todo lo que nosotros hicimos el primer día, yo me senté a ver todo el debate y yo dije, ok, podemos corregir aquí, luces aquí, todo eso. O sea, segundo día, después de que nosotros terminamos, yo me tiré todo lo que nosotros hicimos. Yo digo, ok, aprieto aquí, 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 y ya para los presidenciales, pues entonces ya era un Lo, camino que ya venía allanado técnicamente, donde yo quizá podía disfrutar más lo que estábamos viendo. lo lograron. Tú has hablado de la depresión postproducción. En este Sí. caso, ¿como el debate surge o no por ser solo 3 Sí, días? mira, y te voy a confesar algo. Venía con Sheila en el camino
luego de salimos. Porque, Sheila es su esposa, sí, su Sheila. administradora, su representante, Sí. su manager, su todo. Y veníamos en el camino y ahí fue que yo me di cuenta de que este es mi primer gran proyecto, que mi papá no estaba presente. Que mi Ok. papá no me hizo una llamada. Después de la muerte de mi papá, yo no había hecho... Que fue en el 2022. Exactamente. Ajá. Y yo me quedé esperando esa llamada. En ese momento como que yo me di cuenta, veníamos en el carro y yo me rajé a dar grito. O sea, y ahí fue que me dio el choque. Siempre me pasa. Después de una producción muy intensa, yo tengo como un bajón. Y entonces yo dije, ahí fue que me di cuenta de eso, Sheila. Yo lloré el camino casi entero de llegar a mi casa. Porque sucede que cuando tú tengas una producción que demanda tanto, que tú tienes que dar respuesta, tú estás totalmente concentrado, pierdes toda la visión periférica de todo lo que sucede en tu alrededor. Entonces, ahí mismo yo dije, esto, como que caí en conclusión con lo que había pasado y entonces tuve ese crash. Y lo hablé hasta con José Nelton, le dije, brother, ahora que estoy entendiendo lo que esto significó. Sí, porque en Dominicanas Got Talent él Sí. te felicitó Claro. públicamente y en otras producciones él lo hacía con una llamada. No, papi no entendía nada de lo que yo hacía. Papi era alguien que primero no quería que yo estuviera en televisión. Para nada. ¿Por qué? Porque cuando yo le digo a papi que yo quiero ser productor de televisión, yo estando en la universidad, papi estaba pasando la 1001 con el show del mediodía. Y era en un momento de un declive en la televisión y más en el show, donde él asumía que yo quizá no iba a tener la capacidad, con lo necio que yo fui, de poder emprender un camino en esta industria. Pero eso se convirtió en gasolina para mí y yo solté todo, solté la universidad y me fui a hacer programas de televisión. Entonces, Era como una manera de protegerte ante retos que él veía en la industria. exactamente. Él me decía, óyeme, estudia, óyeme, medicina, estudia lo que tú quieras, pero no jóchole con televisión. Los más jóvenes así mismo hablaba Augusto, con esa ronquera. Sí. Y entonces, pero lo prohibido a uno le gusta, entonces. Y más yo, me decía, no haga esto, y yo, por ahí que voy. Y entonces, mi papá no entendía, porque ninguno de los programas que yo hacía, él lo consumía. Le decía, eso es disparate. Oh. Ahí están hablando disparate. Óyeme, entrevista a un chilora. Entrevista. Y yo, pero papi, que tengo que entrevistar, son a mis amigos jóvenes que están haciendo cosas. Oye, no me hable de... Entonces, eso se convirtió en algún día papi va a entender esto. Y papi vino a entender lo que yo quise hacer cuando yo lo invité al lanzamiento de Dominicanas Got Talent. O sea, pasaron casi 20 años de carrera para que mi papá entendiera cuál era mi propósito o mi deseo. Y entonces cuando papi ve el lanzamiento, que yo en una dije muy loco, pero para mí lo era, yo dije, este sin duda va a ser el proyecto más grande de la República Dominicana en términos de televisión para este año. Y mi papá sintió algo y me escribió una carta lindísima. Él entendió cuando él vio ese lanzamiento la magnitud del proyecto. Y él me preguntó, Tuto, ¿cuánto cuesta ese proyecto? Porque eso tiene que costar, óyeme, más de 5 millones de pesos. En su cabeza era como, él no se imaginaba. Si papi hubiese sabido que eso costaba. Te dice, no te metas en eso. Pero en su vida, si yo le decía el precio real de Got Talent, mi papá se hubiese muerto antes. Entonces ahí mismo. Entonces, él que te decía, entrevista a Uchi, eso, ¿tú te imaginas lo feliz que debe estar? Porque hay que hablar así, donde quiera que esté, de ver este logro del debate. Sí, no, él hubiese sido más que mi mamá. Mi mamá era mi fan número 1, pero papi, de cierta manera, no me lo decía y yo a quien quería sorprender era a mi papá siempre. Wow. De esto vamos a hablar cuando regresemos. Cómo él logró combinar ese no permanente de Augusto, sí tú puedes, de doña Delia, y de ahí Tuto Guerrero, cuando regresemos. Síguenos en nuestras redes sociales como Ser Humano TV. Ya regresamos. Ok. Tuto, y es cierto que tú estabas pidiendo
patrocinio para Dominicanas Got Talent y tú no tenías el permiso. En realidad es más complejo de ahí, pero lo que pasa es que, tú sabes cuando a ti te invitan a un sitio y que Tuto, cuéntame, o sea, te invita a una compañía grande, cervecería, para ver de tu vida y vaina, y tú dices, ¿y qué tú estás haciendo? Cuéntame, queremos apoyarte en eso. Y yo en el 2015 había ido a ver Dominicanas Got Talent y yo estaba enamorado del proyecto, pero tiramos los números y era imposible hacerlo. Y toda la gente de venta en este país nos dijo que eso era imposible hacerlo. Y yo me puse de baboso a decir que yo compré los derechos de America's Got Talent y lo vamos a hacer este año. Estamos trabajando en eso. Para uno no dice de que, bueno, el tigre vino aquí, se está muriendo, se te está llevando el diablo. Y Patricia, que era la que me estaba diciendo, ¿qué, Tuto? Pero es una idea fantástica. Y yo, sí, es buenísima. ¿Y con quién estás diciendo eso? Con Nasha Bogar y Gilberto Morillo. ¡Con Gilberto Morillo! Espérate que él está aquí, te lo llamo. Se para y va a buscar a Gilberto. Y yo, Gilberto, cállate la boca, sígueme la corriente. Y no le he dado yo a send. Gilberto entra a la vaina y dice, ¡oh, Tuto! Yo tenía un año que no veía a Gilberto. Y le dice, aquí Gilberto diciéndole a Patricia que compramos los derechos a America's Got Talent y que lo vamos a hacer este año. Y Gilberto queda. Sí. Tuto que te cuente, que Tuto tiene todos los detalles. Y de ahí, ese sí, después de que nos dijeron que sí, se convirtió en el motor de nosotros arrancar el proyecto. Okay. Y resulta que el día del lanzamiento, Cervecería se tuvo que salir por un tema legal. Increíble, pero era el impulso que ustedes necesitaban para lanzarse. Bien. Para que tú veas cómo son las vainas.